Hola a todos, mi nombre es Juan y les doy la bienvenida a mi canal. En un video anterior estuve mostrando cómo hice pedido de componentes en esta página lcsc.com. Sin embargo, muchas personas me dijeron que si los componentes eran originales, que por qué precios tan económicos, cosas por este estilo. Y hoy voy a hacer un pedido de componentes que tengo pues agendado, pero voy a aprovechar para pedir un par de componentes baratos y un par de componentes caros y vamos a hacerles pruebas a cada uno de estos componentes con diferentes instrumentos de medición para poder comprobar qué tanto varía la calidad de un componente con respecto al precio. Entonces, lo primero que voy a hacer es comparar condensadores. Mi opción económica es la siguiente. Tenemos este condensador de marca pues Guangdong horrible, que cuesta $0.132 la unidad y es un condensador de 470 microfaradios, tolerancia de más o menos 20% a 63 voltios y pues es condensador electrolítico. Vamos a observar el datasheet del mismo. Y aquí podemos ver, bueno, la hoja de especificaciones, que de hecho me sorprende que tenga una hoja de especificaciones tan, ¿cómo decirlo?, que tenga una cantidad decente de parámetros, ya que no suele ser lo habitual. Pero bueno, aquí tenemos una tabla, bueno, un montón de tablas y vamos a ver, por ejemplo, este condensador dijimos que era de 470 microfaradios, 63 voltios. Entonces vamos a ir aquí a la parte inferior y tenemos primeramente el voltaje. Entonces yo dije que era un voltaje de 63 voltios, o sea, aquí. Y que la capacitancia era de 470 microfaradios. Tenemos dos, uno que es de 12.5 por 30 milímetros y otro que es de 16 por 20. Según esto, tengo uno de 12.5 por 20. Entonces debería ser 12.5 creo que ni siquiera está, porque se dan cuenta, 12.5 por 30 o 16 por 20 y aquí 12.5 por 20. Empezamos bien. Bueno, no sé ni siquiera qué condensador es este, la verdad, pero bueno, digamos que es, no sé, alguno de estos dos. Podemos ver que tenemos una impedancia en ohmios máxima, podemos ver un rizado en corriente. Sin embargo, lo que me interesa en este momento es este parámetro, que es tangente de un ángulo raro, que suele ser tangente de delta. ¿Qué sucede aquí? Aquí tengo este documento que yo pues se los voy a dejar en la descripción por si les interesa, que habla un poco sobre notas técnicas sobre los condensadores. Y aquí podemos ver que la tangente de este ángulo es la resistencia dividida entre la reactancia capacitiva. ¿Qué sucede? Aquí como se dice por aquí, la tangente de este ángulo se llama el ángulo de pérdida. ¿Por qué? Aquí dice que cuando estamos aplicando una señal senoidal, bueno, lo voy a explicar yo. Cuando yo aplico una onda senoidal a un condensador, se supone que si el condensador es ideal, voy a tener un desfase entre el voltaje y la corriente de pi medios, ¿cierto? Sin embargo, este es el modelo ideal de un condensador. Bueno, realmente aquí debería tener una resistencia de fuga aquí en paralelo, pero bueno, el punto es que al añadir estos componentes, bueno, de hecho no nos fijemos en la inductancia, únicamente en la resistencia. Esto cambia. Si yo me imagino la impedancia, bueno, realmente esta es los ejes no me funcionan, pero bueno, imaginen que este es el eje real, el eje de la resistencia, y este es el eje imaginario, que es el eje de las bobinas positivo y el de los condensadores negativos. Si yo tengo un vector, este vector que está conformado por la resistencia y por la capacitancia, si yo tengo un condensador ideal, esta resistencia va a ser 0. Significa que el ángulo de este vector va a ser pi medios, es decir, el vector iría hacia abajo, lo tendría por aquí. ¿Por qué? Porque no tengo nada en el eje real, todo es imaginario, que es la capacitancia. Sin embargo, cuando yo añado una resistencia, que se llama resistencia serie equivalente, que es una resistencia interna parásita del condensador, lo que va a pasar es que va a aumentar un poco el valor en el eje real y este vector se genera, realmente sería hacia abajo, algo así. Entonces, lo que nos dice este ángulo es, bueno, la tangente de este ángulo, lo que nos dice es que ese factor de pérdida que tenemos por aquí está relacionado con la resistencia serie equivalente. ¿De qué manera? Por medio de esta fórmula. De hecho, aquí se puede ver, bueno, más o menos, se puede ver que este ángulo de aquí es el ángulo delta y que este ángulo de aquí es pi medios menos delta. Pi medios porque, bueno, aquí tengo pi medios y si este ángulo es delta, pues este de aquí es pi medios menos delta. Y la relación está aquí.
Entonces, esta R es la resistencia a ser equivalente. Entonces, si yo tomo la tangente de este ángulo y la multiplico por la reactancia capacitiva, como se dijo aquí, se está aplicando una señal senoidal, luego la reactancia capacitiva es 1 sobre 2pi por la frecuencia y la capacitancia. Al multiplicarlo por este ángulo podemos saber cuál es esa resistencia. Esta resistencia, cuando yo tenga el condensador, la voy a medir. Bien, si se dan cuenta, esto depende de la frecuencia y de la capacitancia. Entonces, si yo voy aquí a mi tabla del condensador, puedo ver que tengo el parámetro de la tangente, el que dijimos anteriormente, y tengo obviamente la capacitancia. Entonces, para diferentes frecuencias voy a observar cuál es el comportamiento de la resistencia a ser equivalente y si realmente concuerda con lo que tenemos aquí en la tabla. Bien. Ahora, ¿cuál va a ser mi opción cara sobre los condensadores? Bueno, tengo este condensador Panasonic, que cada uno de estos cuesta $0.54 aproximadamente. Son desde las mismas características que vimos anteriormente. Sin embargo, pues podemos ver que ya tenemos un documento pues bastante más estructurado, con la información más detallada. Y aquí podemos ver que tenemos prácticamente los mismos parámetros. Podemos ver a 63 voltios, 470 microfaradios. Podemos ver nuevamente la corriente de rizado RMS. Bueno, corriente de rizado. Tenemos también nuevamente la tangente del ángulo delta. Podemos ver, bueno, en general diferentes cosas. Así que voy a cerrar esto y voy a añadir uno de estos a mi carrito. Añado uno de los baratos y añado uno de los caros. Pasando a la parte de los LEDs, este va a ser mi LED económico. Vemos un LED que es Hubei Kento, una marca muy N, que es un LED bicolor que tiene es decir, que es difuso, de color blanco difuso. Y vamos a entrar al datasheet. Cada uno de estos cuesta 0.031 dólares, bastante poquito. Y podemos ver que este datasheet es, pues, la verdad hasta risa. Pueden ver aquí el símbolo, bueno, la verdad está horrible. No sé si hay de gráficas. No, ni siquiera hay gráficas. Bueno, en fin. Podemos ver que es un LED bastante, pues, ¿cómo decirlo? Genérico. Y mi opción cara va a ser este LED, que es un LED Light On, que es una empresa de LEDs más o menos buena. Hay empresas mejores, sin embargo, de los LEDs de este tipo, es decir, que yo pudiera comparar, no los hay en este momento en stock. Cada uno de estos vale 0.2482 dólares. Y este LED tiene una característica bien interesante, y es que, bueno, primeramente podemos ver que tenemos un datasheet un poco más estructurado, tenemos gráficas, etcétera. Sin embargo, este es un LED que tiene el cátodo es decir, este es digamos, un LED verde y este es un LED rojo. Así que si yo pongo aquí negativo y positivo, enciende el LED verde, pero si pongo aquí positivo y aquí negativo, enciende el LED rojo. Este es un LED bien interesante, la verdad no sé cuál es el nombre, llamarlo LED bicolor creo que es un poco general. Si alguien sabe el nombre preciso y técnico de este LED, se lo recomiendo por favor en la descripción del video. Pero podemos ver que pues ya tiene un montón de especificaciones bien interesantes. Podemos ver aquí tenemos la longitud de onda para cada uno de los colores. Podemos ver la gráfica para poder calcular la resistencia del LED, la temperatura. Bueno, en general tenemos muchas cosas. Así que voy a añadir 10 de estos, que pues es la cantidad mínima. No sé, para algo los utilizaré en algún momento. Vamos a añadirlos. Y únicamente uno de estos, porque pues la verdad no quiero gastar mucho dinero en esto. Ahora vamos a ir con elementos mecánicos. En este caso voy a utilizar estos típicos pulsadores de 6.2 milímetros o 6 milímetros de 4 patitas, muy genéricos. Podemos ver que la empresa también es muy barata y cada uno de ellos vale 0.0254. Vamos a ver nuevamente el datasheet. Bueno, solo puedo pedir 20 mínimo, es lo usual. Y aquí en el datasheet podemos ver, bueno, sería el footprint, las medidas, cotas en general del componente para poder hacer, de hecho nos dice aquí recommended PCB layout, para poder hacer el componente para ponerlo en el PCB me refiero. Y podemos ver algunas especificaciones que la verdad no es tan mal, pensé que iba a estar mucho peor. Y ahora vamos con la opción cara. En este caso va a ser un pulsador Alps, que cada uno vale 0.32 dólares. Y vamos a ver el datasheet del mismo. Podemos ver, bueno, de hecho es un datasheet que no me gusta, la verdad. Yo creo que Alps debe tener uno mejor. Entonces rápidamente voy a copiar esto y voy a buscar este
con un qué, un de hecho en algún momento ya lo había buscado. Sí, claro, aquí está. Podemos ver que pues el datasheet de Alp es increíblemente bonito, preciso, tiene muchas cosas, inclusive por ejemplo aquí travel milímetros, es decir, la distancia de recorrido del pulsador cuando lo presionamos, 0.3 milímetros. Podemos ver diferentes modelos, bueno, en general la verdad es un datasheet, bueno, hasta tenemos una curva de soldadura, es el perfil de soldadura, perdón. Realmente es un datasheet muy completo y de hecho viene de Mouser, como nos dimos cuenta anteriormente. Y pues bueno, vamos a pedir estos componentes. Entonces voy a añadir 20 de estos. No sé, en algún proyecto los utilizaré. La verdad no tengo idea. Y tenemos pues únicamente voy a pedir uno. Y por último, porque pues tampoco la idea es pedir tantos componentes de los cuales algunos ni los voy a utilizar, vamos a ver transistores. Entonces vamos a comprobar las características de conmutación, esto los veremos más adelante en el video. Sin embargo, mi opción económica es el MJE 3055. Podemos ver que cada uno de estos transistores vale $0.34. Bien, vamos a ver el datasheet del mismo y pues la marca nuevamente es totalmente genérica. Aquí podemos ver, bueno, un par de datos, gráficas. Bueno, la verdad es que en gráficas me sorprende un poco. Usualmente hay transistores que ni siquiera tienen gráficas, pero bueno, son 2 páginas de datasheet y pues no es la gran cosa. ¿Cuál va a ser mi opción cara? Va a ser el mismo transistor, pero primeramente va a ser en un encapsulado aislado y va a ser de 11 semiconductor. Cada uno vale casi $2, para que se den cuenta la diferencia. Vamos a entrar al datasheet y nos vamos a dar cuenta que pues datasheet de 11 semiconductor, pues la verdad, ¿qué les puedo decir? Es un datasheet muy bonito, muy completo. Estos gráficos, por ejemplo, para añadir el disipador, la verdad, muy bien. Así que pues vamos a pedir de este 1 y de este también voy a pedir 1. Y creo que la verdad no voy a pedir nada más. Con estos componentes creo que es suficiente. Igualmente, como les dije, de hecho en las tarjeticas les voy a dejar el video en donde les mostré cómo pedir estos componentes, métodos de pago, cómo buscarlos, etcétera. En fin. Una vez ya hice, pues ya llegué aquí al carrito, pues voy a hacer el pedido y vamos a ir a la realidad para ver cómo llegaron los componentes, el estado en el que llegaron, los encapsulados, las bolsas, bueno, en general primeras impresiones y luego vamos a hacer las mediciones que les mencioné anteriormente. Y bien, después de 2 semanitas aproximadamente, porque mi casillero es un poco demorado, recibí la caja. Vamos a ver, aquí está la marca, el SSC, todo muy bien. En esta parte venía la factura doblada, en donde podemos ver la descripción de todos los componentes, se puede ver el precio, dónde viene, la cantidad, bueno, etcétera. Ahora voy a proceder a hacer el desempaquetado del mismo, ya que hay personas que les gusta ver este proceso y la verdad si voy a pedir algo en China y jamás lo he hecho, pues creo que pues sería bueno ver a alguien haciéndolo. Y bien, este es el resultado. Lo primero que vemos son 2 bolsas más o menos grandes, supongo las habrán distribuido por la cantidad de componentes. Viene todo en, pues bueno, ya que salió viene todo en su respectiva bolsita antiestática. Podemos ver que viene el serial, el modelo del componente, como figura en la página, es decir, me refiero. Y podemos ver la cantidad, las dimensiones, un código de barras, la descripción, etcétera. En este caso son los conectores de audio para el amplificador con LA4275, si no estoy mal. El que hablé en el directo, el que diseñé en el directo. Aquí en las tarjeticas pues les podrán ver el video respectivo. Al principio se ve un poco, bueno, el audio se escucha un poco mal, pero después lo corrijo. En la parte inferior vemos nuevamente una cantidad de, una lista nuevamente de componentes, en donde, bueno, si enfoco esto, en donde se puede ver más o menos lo mismo que vimos en la factura anteriormente. Yo creo que es un poco un gasto de papel. Yo lo suelo utilizar, por ejemplo, para hacer cálculos o cosas por este estilo. Y bueno, en general aquí están todos los componentes. La verdad, yo pedí muchísimos, no les voy a mentir. Así que ponerme aquí a hablar de todos los componentes o a sacar todos los componentes creo que es un poco horrible. Pero bueno, se puede hacer. Por ejemplo, aquí tengo estos
otro componente que es un potenciómetros deslizables que voy a utilizar para un proyecto de la serie del 555, ya lo verán. Y aquí podemos observar, son potenciómetros ALPS. La verdad es que en este momento siento que el tacto es genial, pero bueno, en fin, creo que aquí no hay nada más que ver. Así es como vienen los componentes, bien protegidos, bien embalados, nada extraño. Así que voy a proceder a hacer las pruebas con cada uno de los componentes. Bien, vamos a empezar con los condensadores. Aquí tenemos el condensador económico. Vamos a abrir la bolsita para poder ver el contenido. Y aquí lo tenemos. Como se puede observar, pues es un condensador electrolítico, pues bastante común, estándar por así decirlo. En cuanto a la calidad de construcción, la verdad pensé que iba a estar peor, es decir, las patillas son gruesas, la parte inferior pues no denota muy mala calidad que digamos. Al tacto se siente bastante común, por así decirlo. Ahora vamos a ver el condensador Panasonic, que se supone es nuestra opción cara, por así decirlo. Y aquí podemos observar que la calidad del condensador, por lo menos a mi parecer, es mayor. Aquí en la parte inferior se puede observar un plástico de mejor calidad, se siente un poco más pesado, un poco más robusto, más fuerte, más resistente. En cuanto a las patillas, son prácticamente del mismo grosor que el condensador anterior. Así que por este lado vamos bien. Ahora vamos a hacer un par de pruebas un poco más específicas, más técnicas, para poder comprobar el desempeño. Y la primera prueba la voy a hacer aquí mismo y es utilizar mi medidor de componentes universal para poder medir tanto la capacitancia como la resistencia serie equivalente que tiene el componente. Voy a empezar con el condensador pues, que estamos viendo en este momento, el condensador Panasonic. A ver, capacitancia 427.7 microfaradios, resistencia serie equivalente de 0.32 ohmios. Bien, la verdad para la capacidad que tiene no está muy mal que digamos. Y ahora vamos a hacer la misma prueba, pero utilizando el condensador económico. Podemos ver 436.4 y resistencia serie equivalente 0.3. La verdad es que pues por lo menos en esta prueba pues va ganando porque tiene una resistencia serie equivalente menor y creo que la capacitancia es un poco mayor. Así que bueno, condensador Panasonic, creo que te están ganando. Bueno, vamos a hacer una segunda prueba, que es medir la resistencia de fuga en un condensador. El modelo ideal de un condensador es un condensador como tal. Sin embargo, en la realidad, como dije al inicio del video, el modelo real se compone de una resistencia, un inductor y un condensador. No obstante, existe una resistencia adicional que se conecta en paralelo al condensador, llamada resistencia de fuga, y es una resistencia que permite un paso de corriente en DC, y es por ello que esta resistencia debe ser lo más alta posible, o si no el condensador deja de actuar como tal. Para medirla, se implementa el siguiente circuito. Se toma una fuente DC y se conecta el condensador junto a una resistencia de carga en serie, que usualmente es de 1K o 10K. Cuando el condensador se carga completamente, en estado estable se comporta como un circuito abierto y la ESL en estado estable se comporta como un circuito cerrado, por lo que la corriente pasará por la ESR y la resistencia de fuga, generando un divisor de voltaje entre ellas y la resistencia de carga. Como la resistencia de carga tiene un valor conocido, si mido el voltaje en esta resistencia, podré calcular por ley de Ohm cuánta corriente pasa. Si ahora tomo el voltaje de la fuente y lo resto contra el voltaje en la resistencia de carga, tengo el voltaje que hay en el condensador, es decir, en la resistencia de fuga, porque la ESR es tan baja con respecto a la resistencia de fuga que se puede despreciar. Por último, como tengo la corriente y tengo el voltaje, por ley de Ohm puedo calcular su valor, y esto es lo que haré a continuación. Muy bien, este es el circuito que implementé para medir la resistencia de fuga. Tengo conectado pues el primer condensador, el económico, lo tengo conectado el positivo a este condensador de aquí, que va a ser un condensador que va a filtrar un poco el voltaje fluctuante de la fuente. Tengo conectado al condensador y tengo conectado una resistencia de 1K de precisión. Y bueno, esto va aquí y aquí se va a conectar negativo. Aquí positivo, aquí negativo. Lo que voy a hacer ahora es conectar el condensador, bueno, la fuente aquí. Y voy a dejarlo aproximadamente unos 5 minutos para que el condensador pues se estabilice un poco. Es decir, que se cargue lo que más se pueda para poder medir correctamente la corriente que hay de fuga. Y que no se confunda con la corriente de carga del condensador.
Bien, ya pasaron aproximadamente unos 20 minutos y voy a hacer la medición de voltaje en la resistencia de 1 kilo-ohmio. La fuente en este caso es una fuente, les voy a mostrar, de 21.74 voltios para tenerlo en cuenta. Bien, vamos a cambiar la escala de milivoltios, ya que esta corriente se supone tiene que ser muy pequeña. Y tenemos un voltaje de 0.3435 milivoltios aproximadamente. Se dan cuenta, es un voltaje muy pequeñito. Así que ahora vamos a hacer el cálculo. Tenemos un voltaje, primeramente, dimos antes, de 0.34 por 10 a la menos 3, o sea, en milivoltios, dividido entre el valor de la resistencia. Esto me va a dar la corriente. Tenemos 0.34 microamperios. Entonces, para calcular la resistencia, pues por ley de Ohm es voltaje sobre corriente. El voltaje va a ser 21.74 voltios, creo que era, que es el voltaje de la fuente, menos el voltaje que cae en la resistencia, que pues como nos dimos cuenta ahorita era 0.34 milivoltios. Bien, dividido entre la corriente, que pues 3.4 por 10 a la menos 7. Y podemos ver que la resistencia es muy alta. Serán casi 64 megaohmios. La verdad es una resistencia muy despreciable. De hecho me sorprende bastante porque este condensador se supone que es la opción económica. Ahora vamos a hacer exactamente el mismo cálculo, pero reemplazando el condensador. Así que retiramos esto. Bien, ya ha estado cargándose pues unos 10 minuticos, así que primero voy a hacer la medición del voltaje de la fuente para estar seguros. 21.73, prácticamente lo mismo que hemos medido anteriormente. Y ahora sí, pues vamos a medir el voltaje que cae aquí en la resistencia. 0.37 milivoltios más o menos. 0.37, ¿sí? Y pues lo único que cambia es este valor, así que 0.37, 3.7 y 21.73. Así que ahora el resultado será de 58 megaohmios, que sin embargo, pues al ser una resistencia tan grande, pues creo que no hay mucha diferencia entre los dos como tal. En general veo que los dos condensadores tienen características muy similares, así que en lo que realmente importa, que pues es la resistencia ser equivalente, la capacitancia y la resistencia de fuga, creo que ambos condensadores pueden funcionar bastante bien. Bien, ahora continuamos con los LEDs. Entonces vamos a ver la opción económica. Y bueno, se puede observar, como vimos anteriormente en el datasheet, que pues es un LED que tiene 3 patillas, que no recuerdo si es ánodo o cátodo común. Pero bueno, la verdad es que el LED pues no se ve mal. Las patillas tienen un grosor bastante bueno. No veo desperfectos de fábrica realmente importantes. Simplemente un componente pues que está bastante bien. Vamos a dejarlo por aquí. Ahora vamos a hacer la comparación con obviamente el LED de alta calidad. Entonces podemos ver aquí el LED que pues es bastante similar, es decir, no tiene nada extraño, nada así súper importante que debamos ver. Y pues las patillas también tienen un grosor bastante bueno, no tienen ningún inconveniente. Realmente no veo diferencias importantes entre estos dos LEDs, así que vamos a hacer las pruebas. Y vamos a empezar con la cantidad de potencia. Entonces voy a exigirles una cantidad de corriente constante, sí, una fuente de corriente de 20 miliamperios. Vamos a observar qué voltaje cae en cada uno de los LEDs y qué tanto ilumina para esta cantidad de potencia consumida. Y bien, apagué las luces para que se pueda observar un poquito mejor el tema del brillo. Y aquí podemos observar, pues tengo ambos LEDs conectados de esta forma. Y voy a exigirle por medio de mi fuente de alimentación 20 miliamperios de corriente constante, como dije anteriormente. Está ajustado a 3 voltios, lo que pasa es que no creo que se alcance a ver, pero bueno, en fin, voy a poner primero este de aquí. Los parámetros de la cámara jamás van a cambiar, así que digamos que de esta manera se pueden dar una idea fiel. En este momento tengo 3.1 voltios a 20 miliamperios. Bien, ahora voy a hacer el cambio al LED rojo. De hecho, si nos damos cuenta, pues el color es bastante, ¿cómo decirlo?, constante, ¿sí?, en toda la superficie del LED. Vamos a ponerlo aquí y podemos ver que el color rojo pues ilumina un poco menos, bastante menos debería decir yo. Y si se pueden dar cuenta, se alcanza a diferenciar que en la parte de arriba, por así decirlo, está el LED rojo.
Entonces, visualmente no es que sea muy cómodo de ver de esta manera, además de que el brillo es diferente para la misma cantidad de corriente. En este caso está a 2 voltios, solo que no se puede ver en la cámara, pero bueno. Ahora voy a hacer esta misma prueba, pero con el segundo LED. Recordemos que este LED, dependiendo de la polaridad, es que se obtiene el color. Entonces podemos ver este LED rojo, y si se dan cuenta, el color es bastante más constante que vimos que se vio anteriormente. En este momento el voltaje es 1.9 voltios aproximadamente, entonces alcanzamos digamos una cantidad lumínica, por así decirlo, prácticamente igual al caso anterior, con un poquito menos de voltaje. Y ahora pues vamos a hacer el cambio de polaridad. Si nos damos cuenta, el brillo es prácticamente constante. En este caso el voltaje está en 2.3 voltios aproximadamente, y si se da cuenta, ambos colores ofrecen la misma cantidad de brillo y también la misma difuminación, por así decirlo. En el caso anterior se evidenciaba que el LED verde era un LED verde de alto brillo porque consumía muchísimo más voltaje que este más bien es de bajo brillo. Sin embargo, en lo que refiere a aplicaciones de indicación en donde no queremos enceguecer al usuario, por así decirlo, este LED me parece una opción muy buena. Bueno, ahora el turno es para los pulsadores. Estos son los pulsadores económicos. Podemos ver que pues es un pulsador bastante, digamos, normal. En cuanto a la calidad, pues no es muy buena, la verdad. Aquí en cámara no lo van a apreciar, pero me parece que la calidad es un poco tosca, por así decirlo. Y además el sonido de pulsación es bastante fuerte, y además es un poco duro de pulsar, es decir, el recorrido no es muy suave. Por otro lado, vamos a ver ahora el equivalente, pues en la opción costosa. Este sí, la verdad, me parece que es un pulsador de mayor calidad dentro de lo que veo, es decir, el metal no se ve de mala calidad, las patillas están, digamos, gruesas, se ven resistentes, y en cuanto a la pulsación, sí, la verdad es que sí noto un cambio. Es decir, el sonido es menor y además es mucho más suave y se siente mucho más contundente. La verdad no sé muy bien cómo explicarlo, pero sí, la calidad del pulsador se ve mayor. Sin embargo, quiero ahora mirar la resistencia entre los contactos, que es algo que creo que es el parámetro más importante que se puede tener a la hora de probar un pulsador, porque esto no tiene prácticamente otro tipo de comportamiento ni función. Bien, vamos a hacer la prueba. En este caso ya tengo conectada mi fuente de alimentación, que aquí, como se podrá observar, bueno, la verdad es que no observo muy bien. Vemos 5 voltios, 1 amperio, está ajustado a 1 amperio, limitada en corriente, obviamente. Y voy a medir el voltaje. Entonces estoy midiendo en este momento el voltaje que hay entre los contactos del pulsador. Como hay circuito abierto, pues si lo pongo en la escala normal, pues tenemos 5 voltios, no hay ningún problema. Pero ahora quiero medir el voltaje cuando presiono el pulsador. Entonces al presionarlo tengo 27. Varía un poco, digamos 28 milivoltios, como para tener una medición. Es decir, que si yo tengo aquí en mi calculadora, vamos a ver cuánta sería la resistencia. Resistencia es voltaje sobre corriente, es decir, sería 28 milivoltios sobre 1 amperio. Entonces mi resistencia es de 28 miliohmios. Ahora voy a hacer esta misma prueba, pero ahora voy a cambiar los pines hacia el segundo pulsador. Vamos a ver qué comportamiento tenemos. Entonces voy a presionarlo y podemos ver 30, 29. Bueno, la verdad es que fluctúa bastante. Supongo que la fuente de corriente no es perfecta, pero digamos 30. No sé, 30, digamos 30 milivoltios, que pues no sería necesario hacer el cálculo realmente, pero pues simplemente serían 30 miliohmios. Sí, puedo hacer obviamente la cuenta, pero pues no tiene mucho sentido realmente. Sobre 1 amperio pues tenemos 30, ¿sí? Por eso fue que elegí 1 amperio, porque en este punto el voltaje va a ser igual a la corriente. Entonces, en cuanto a la resistencia de los contactos, podemos observar que es realmente la misma. Según el datasheet que les estaré poniendo aquí en pantalla, pues yo en ese momento no lo sé porque no recuerdo, pues se podrá comparar por lo menos con el ALPS, que sé que sí tiene este parámetro de resistencia. No, creo que ambos sí lo tienen. Entonces en este momento en pantalla pues podrán ver la comparación y se darán cuenta cuál de los dos sí está siguiendo lo que dice el datasheet y cuál de los dos no, o si ambos lo están siguiendo, la verdad no lo sé. En este punto creo que es mucho más importante
tanto el encapsulado como la calidad y la cantidad de pulsaciones que yo puedo hacer, porque al ser un elemento mecánico este es su mayor desgaste, y como es una resistencia tan baja, realmente creo que electrónicamente hablando no tendremos problemas pues por la resistencia de contacto, a no ser que sea muy alta. Ya depende de cada quien, si quieren un pulsador que al tacto se sienta muy suave, que se sienta firme, robusto, o si quieren algo un poco más barato y realmente no les importa tanto este aspecto. Y bien, aquí tenemos nuestros transistores, así que vamos a empezar con pues el económico. Bueno, este transistor así como lo veo, la verdad es que está un poco tosco en la calidad de construcción, es decir, a pesar de que tengo los guantes puedo sentir los filos, se ve que el metal está un poco limado, se ven por ejemplo esta marca naranja que fue por fricción, pues no denota mucha calidad la verdad. En cuanto a los pines, son pines bastante delgados, si se dan cuenta los puedo mover muy fácilmente. Y para hacer un transistor que soporta máximo 10 amperios, no sé muy bien qué pensar la verdad. Ahora vamos a observar pues nuestro equivalente costoso, que viene en un encapsulado un poco diferente como vimos en el video, pero pues que no va a haber mucho problema realmente. Aquí tenemos el transistor, bien. La verdad es que sí, ya el tacto me lo dice que pues la calidad es bastante mayor, no se sienten bordes filosos ni nada por el estilo. Y los pines sí son bastante más gruesos. De hecho voy a ver si puedo hacer aquí la comparación, que lo puedan ustedes observar. Si se dan cuenta son un poco más gruesos, la verdad no es tanta la diferencia, pero sí es como, no, sí es casi como el doble. No sé si en la cámara se ve muy bien, pero bueno. Así que lo primero que quiero comprobar es la medición de ganancia. Entonces vamos a comprobar los dos transistores, cómo se comportan en una curva de ganancia, variando diferentes corrientes de base. Y vamos a trazar la curva de ganancia para ver cómo se comportan. Bien, este es el montaje que preparé. Lo primero que tengo aquí es el transistor como tal, está montado en un disipador bastante grande, porque no quiero que la temperatura me afecte en las mediciones de ganancia. Este obviamente es el transistor económico y lo voy a poner en este circuito que tengo aquí. ¿Qué es este circuito? Aquí tengo mi fuente de alimentación ajustada, de hecho ustedes no lo están viendo, pero está ajustada a 2 voltios aproximadamente. Este voltaje lo estoy aplicando directamente entre el colector y el emisor del transistor. Por medio de esta fuente de aquí estoy aplicando un voltaje de base que, como se darán cuenta, pues ni siquiera tiene pues conectado el pin de negativo, porque las fuentes en el cable de alimentación están unidas internamente de las tierras. Antes de que la fuente lleve su voltaje a la base del transistor, lo estoy pasando por un amperímetro para poder monitorear la corriente de base. Aquí tengo la corriente de colector y con estos valores pues voy a ir variando el voltaje y voy a ir anotando en este papel pues los valores de corriente de base y de corriente de colector, para así poder generar una gráfica de ganancia. Bien, entonces por ejemplo, si yo llevo a 0.7 voltios el transistor que se supone debería empezar a conducir, podemos ver que la corriente de colector ya se empieza a manifestar. Bien, voy a hacer estas mediciones en cada uno de los transistores y bueno, vamos a ver qué comportamiento tienen. Y bien, estos son los datos que obtuve. Podemos ver el voltaje base emisor que se aplicó al transistor junto con la corriente de base y corriente de colector respectiva para cada uno de ellos. Utilizando estos dos valores hice una tabla de ganancia para cada transistor, y esta ganancia en esta gráfica podemos ver que se compara contra la corriente de colector, en donde claramente se puede ver que el transistor costoso tiene mayor ganancia que el transistor económico, 3 veces más aproximadamente. Sin embargo, aquí debo darles una mala noticia, y es que los archivos que contenían los videos en donde grabé las pruebas de tiempo de conmutación y de potencia máxima disipada se perdieron. Es por ello que solo puedo decirles con mi palabra los valores de conmutación y los valores de potencia máxima.
El transistor económico fue aproximadamente unas 6 veces más lento que el transistor costoso. No puedo decirles en este momento el tiempo de conmutación porque la verdad no lo recuerdo. Sin embargo, con la potencia sí algo recuerdo. Y es que la potencia en la que el transistor económico murió básicamente fue a los 17.2 vatios y el transistor costoso murió a los 28.67 vatios, mostrando una clara diferencia entre estos dos transistores. El transistor costoso realmente destrozó al transistor económico. Bien, para dar un veredicto más general, esta es mi opinión global. Los componentes costosos tienen mayor calidad de construcción y sus parámetros tienden a ser mucho más precisos según el datasheet, es decir, son más fiables y poseen comportamientos más cercanos al comportamiento dados por los cálculos que se hacen al diseñar un circuito. En estas pruebas no pude mostrar todo el potencial de cada componente, dada la poca cantidad de elementos de medición que tengo. Sin embargo, los componentes costosos los recomiendo para aplicaciones avanzadas, es decir, cuando conocemos ampliamente la teoría del componente y sabemos perfectamente qué es lo que queremos. Por otro lado, los componentes económicos los recomiendo para aplicaciones básicas, es decir, cuando queremos usarlo para tareas muy sencillas y de poca exigencia. Dándoles un ejemplo, si estoy diseñando un circuito de conmutación para encender un LED con un BJT, lo único que debo saber del transistor es su ganancia, el voltaje máximo que soporta y la corriente máxima que soporta. Entonces un transistor económico me vale para eso. Sin embargo, si estoy diseñando un oscilador RF, en este caso, por ejemplo, un oscilador Colpitts, debo saber la ganancia, el voltaje máximo, la corriente máxima, el ancho de banda, las capacitancias parásitas, las impedancias que ofrece, el ruido, en fin. Como conclusión, el diseñador debe estar en capacidad de elegir qué componentes son los idóneos para cada aplicación, siempre desde el punto de vista económico, funcional y de eficiencia. Y bien, esto es todo. Espero les haya gustado mucho este video. Nos veremos en próximos tutoriales. Hasta la próxima. Chaito. Gracias por ver este video. Si te gustó el contenido que viste, puedes darle manito arriba al video y suscribirte al canal. Pero antes de irme, aquí te dejo dos otros videos que podrían interesarte. Y si aprecias mi trabajo y mi conocimiento, en la descripción de este video te dejo mi cuenta de PayPal, por si quieres hacer alguna donación para continuar con esta labor educativa.